subirlo a, bueno, también a mi canal de YouTube, pues, ¿no? Listo, chicos, muy bien. Entonces ya estamos acá comenzando con nuestra repaso 4 de Historia Universal. Aquí vamos a hablar en esta oportunidad sobre la llamada Edad Contemporánea. ¿Ok, muchachos? Muy bien. En Historia Universal, en Edad Contemporánea, vamos a abarcar en esta oportunidad los siguientes puntos. Vamos a hablar sobre la independencia de los Estados Unidos. Vamos a hablar también en esta oportunidad sobre la Revolución Francesa, ¿verdad? Vamos a hablar también sobre la era napoleónica. Asimismo, vamos a hablar en esta oportunidad sobre la Primera Guerra Mundial. También hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la Guerra Fría, ¿no? Que tiene que ver con los momentos finales de la historia del siglo XX para iniciar el siglo XXI, ¿no? La llamada Guerra Fría. Muy bien, entonces en este repaso 4 de edad contemporánea, vamos a comenzar, ¿no? Y vamos a hablar, pues en este caso primero, sobre la independencia de los Estados Unidos. ¿Ok, muchachos? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Y para hablar sobre la independencia de los Estados Unidos, vamos a explicar que este es un proceso que se da desde 1776 hasta 1787. La independencia de los Estados Unidos es un proceso de revolución burguesa, ya que hay una burguesía que está intentando impulsar un industrialismo en Estados Unidos. Pero esta burguesía estaba limitada, ya que pues dependía políticamente de Inglaterra. Las 13 colonias o los norteamericanos dependían de Inglaterra. Entonces, este proceso vamos a definirlo de la siguiente forma, ¿no? Una lucha burguesa por lograr una independencia política para poder impulsar el industrialismo. Aquí tenemos un mapa que hace referencia a la zona de América del Norte, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la zona de América del Norte. En este lugar se habrían establecido los primeros colonos, ¿no? Así le llamaban los norteamericanos a los primeros habitantes de estas tierras. Se hacían llamar colonos, los colonos. Acá tenemos un acercamiento de esta región, aquí en América del Norte. Y en esta región, en este acercamiento, podemos ver cuáles fueron estas primeras colonias que se establecieron en la región de América del Norte, las 13 colonias británicas o los 13 colonos, siendo la primera colonia ocupada por los ingleses la colonia de Virginia, ¿ok? Virginia fue la primera colonia en esta región que está ahí pues casi por el centro, ¿no? Luego tenemos las siguientes colonias, vemos ahí Massachusetts, luego tenemos colonias como Nueva York, Connecticut, Pensilvania, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur y de las 13 colonias, la última colonia formada por los norteamericanos en esta región va a ser Georgia, la colonia de Georgia. A ver, tenemos que recordar la primera y la última. La primera fue Virginia en honor a la reina Isabel de Inglaterra, a la reina virgen, ¿verdad? Y la última fue la colonia de Georgia en honor al rey de Inglaterra, George, o Jorge, ¿no? Jorge o George. Muy bien, entonces son las 13 colonias. Recordar que los colonos ingleses se establecieron en la región, ¿no? En este caso oriental, la región oriental de América del Norte, ¿no? Teniendo como costas el Atlántico. Ese fue su objetivo. Otro objetivo de los colonos fue tratar de expandir sus dominios al otro lado del mar, es decir, al Pacífico. Pero al inicio se establecieron en esta región, ¿no? Y había una zona que era una frontera o muro natural. Acá teníamos los famosos montes Apalaches, es decir, de esta franja al lado occidental tenemos una cordillera de montañas, son los llamados montes Apalaches. Era una frontera natural que evitaba que los colonos se expandan fácilmente hacia el extremo occidental. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenemos a las 13 colonias. ¿Cómo definimos entonces la independencia de las 13 colonias? ¿Cómo lo podemos definir? Una revolución burguesa impulsados por estos colonos norteamericanos contra Inglaterra, ¿no? Dependían de Inglaterra y van a buscar romper esos lazos de dependencia inglesa, en un contexto en el cual estamos hablando 1776, ¿no? En esa época los ingleses han desarrollado y han impulsado la revolución industrial, ¿no? Entonces, esto se da en un contexto de revolución industrial. Inglaterra se había convertido en la fábrica del mundo. Inglaterra impulsaba una mercadería a nivel internacional.
Y en esa época, pues, los colonos que están aquí en América del Norte quieren llegar a ese nivel, quieren impulsar un industrialismo. Lógicamente va a ser un poco complicado para ellos, ¿no? Igual hay una ideología que también influye en ellos. Esta ideología es la llamada ilustración. La ilustración es la ideología que está presente en ellos. Es una ideología que habla de una crítica a los gobiernos negativos, a los gobiernos corruptos de los reyes. La ilustración también pregona la libertad total, la libertad política, la libertad económica. Entonces, son los principales pedidos de estos colonos, ¿no? Quieren la libertad política, es decir, tener una autonomía en decisiones, y quieren la libertad económica, desarrollarse, impulsar el industrialismo y crecer, ¿no? Esto es lo que busca la burguesía que está en este lugar, estos colonos aburguesados. ¿Ok, muchachos? Muy bien, no te olvides la primera colonia Virginia y la última Georgia, entre las 13 colonias. Frontera natural, los famosos montes Apalaches que se encuentran para ir a la zona occidental de América del Norte. ¿Ok? Muy bien, hasta acá, ¿todo claro? A ver, me confirman por el chat. ¿Se ha entendido esta parte inicial de la independencia de las 13 colonias? El concepto, el contexto, ¿sí? ¿Ok? Y lo que pedían ellos, la libertad política y económica. Muy bien, muchachos. Excelente. Gracias a todos. Gracias por responder. Y continuamos. Bueno, vamos a hablar acerca de las causas de la independencia de las 13 colonias. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los eventos que motivaron esto? Tenemos, por ejemplo, causas económicas. En las causas económicas podemos decir lo siguiente, ¿no? Durante esta época de presencia, en lo económico tenemos, en este caso, la aplicación de una necesidad. La burguesía busca desarrollarse. La burguesía que está en este lugar, estos colonos quieren crecer, quieren desarrollarse, pero no lo pueden permitir, ya que tienen grandes brechas, que es el dominio de los impuestos ingleses. Inglaterra aplicaba una gran cantidad de impuestos a los colonos. Estos burgueses colonos, que eran grandes comerciantes, tenían dinero gracias a la compra y venta de té, que era el producto bandera de ellos, ¿no? O sea, los colonos, ¿cuál era su producto principal de exportación que le generaba ingresos? El té. Es como, por ejemplo, si decimos, en el Perú durante la prosperidad falaz, nuestro producto bandera de exportación fue el guano, ¿no? Muy bien, para ellos, ¿cuál fue? Fue el té, el producto de exportación bandera, ¿no? Muy bien, entonces lo que va a pasar es que los ingleses van a aplicarles a ellos impuestos, impuestos por la compra y venta de té. Eso va a afectar su principal ingreso económico. Por cada oportunidad que los colonos quieran exportar té al mercado asiático o europeo, tendrían que pagar impuestos extras, ¿no? Así como también se establece el impuesto al papel sellado. ¿Qué es el impuesto al papel sellado? Todo documento oficial que utilizaba un comerciante o un político colono en estas tierras tenía que tener el sello de la corona inglesa. Ahí vemos ahí justamente el sello de la corona inglesa para que sea un documento legal formal. Como cuando hoy en día, por ejemplo, quieres hacer un contrato, un documento legal, y tiene que tener la firma de un notario, ¿no? Legalizado por una notaría. Entonces, eso requiere un costo, ¿no? Los notarios te aplican una legalidad en tu documento que puede variar entre 10, 15, 30, 50 soles, 200 soles, de acuerdo al tipo de trámite. Entonces, esto se establece aquí, ¿no? El llamado papel sellado. El papel sellado, ya conocido también como el impuesto al timbre, es esta formalización de documentos o legalización de documentos con el sello real, el sello de la corona inglesa. Entonces, todo trámite, incluso mínimo, que hacían estos comerciantes, contratos, actas de venta, tenía que tener el sello. Lógicamente, era un costo y esto generaba gastos. Cada documento debe tener su papel sellado, impuestos a eso. Causas sociales de la independencia de las 13 colonias. Vamos a ver la realidad social. En ese territorio donde están los colonos, no todos tienen las mismas oportunidades. Existen señores feudales. Hay colonos que son grandes hacendados, latifundistas, señores feudales. Hay colonos ingleses que son esclavistas, que son dueños de haciendas con esclavos. Entonces, estos colonos tienen trabajadores siervos y trabajadores esclavos. La existencia de esta forma de trabajo y trato de personas era un sistema de producción anticuado y atrasado, un sistema feudal y un sistema esclavista atrasado en la región. Es por ello que lo que buscaban los colonos era modernizar también, modernizar su economía, su forma de producción, eliminar los rezagos feudales, eliminar los rezagos esclavistas e impulsar
un industrialismo propiamente dicho. ¿Ok? Muy bien. En las causas políticas de la independencia de Estados Unidos tenemos el principal motivo, ¿no? Que es la dominación colonial de Inglaterra. Inglaterra controla estas colonias, estas 13 colonias. Entonces, estos habitantes no se sienten representados en el Parlamento inglés, por ejemplo, ¿no? El Parlamento inglés es la institución que está aquí presente en Inglaterra y no defiende derechos o inquietudes de los colonos que están en América del Norte. Muy bien. Y entre las causas ideológicas, tenemos la influencia de estos pensadores. Pensadores que van a motivar también a la llamada Revolución Francesa. Los grandes ideólogos, muchachos, de la Revolución Francesa, los ilustrados. Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Rousseau con la soberanía popular. Esto va a ser abrazado por los colonos para buscar una independencia. John Locke también es uno de los grandes ideólogos de la independencia norteamericana. Él hablaba y sostenía pues el llamado derecho natural. El ser humano, por naturaleza, es un hombre que debe tener ciertas libertades. Libertad económica, de pensamiento, política, etcétera. Aquí tenemos a los grandes ideólogos que estuvieron en la Revolución Francesa y en el caso de los colonos norteamericanos tenemos a John Locke, ¿no? Es el principal ideólogo, ¿ah? Muy bien, muchachos. Entonces, ya tenemos el motor ideológico que empuja la independencia de los colonos aburguesados, que es la llamada Ilustración. Muy bien, entonces ahora que ya se explicaron las causas de por qué los colonos buscan una independencia, vamos a hablar pues en el siguiente punto sobre en sí el proceso, ¿no? Cómo se desarrolló la lucha por la independencia de Estados Unidos. En el proceso vamos a ver lo siguiente. Primero, en 1765, la corona inglesa establece la ley del papel sellado, también llamado Stamp Act o papel sellado. Papel sellado conocido también como el timbre, ¿verdad? Luego empezó a crear más impuestos. Impuesto al vino, impuesto a la seda, impuesto al café, etcétera. Entonces, todo esto es parte de una política fiscal. O sea, hubo una mayor presión fiscal, ¿no? Si nos pregunta, ¿qué es lo que hizo Inglaterra en sus colonias? Aumentar la presión fiscal, crear más impuestos, aumentar más impuestos. Profesor, ¿y esto qué hace Inglaterra con su colonia? ¿Era algo que estaba de moda? Claro que sí. Todas las potencias europeas hacían eso en sus colonias, aumentaban impuestos. Por ejemplo, mientras que Inglaterra está aplicando estos impuestos a sus colonos, lo mismo estaba haciendo España en el Virreinato del Perú. España, en el Virreinato del Perú, mediante las reformas borbónicas, estaba aplicando esa mayor presión fiscal. Acá también se crean impuestos y se aumentan impuestos, ¿no? En las reformas borbónicas, ustedes saben por historia del Perú, ¿no? Con su profesor de historia del Perú me imagino que les he explicado, ¿no? Muy bien. De todas formas, vamos a seguir con los siguientes puntos. Ahora vamos a recordar otro evento importante, en 1767, se da el impuesto que va a ser la gota que derrama el vaso, el impuesto al té. También se crea el impuesto al azúcar, ¿no? Sugar Act, el impuesto al té, el impuesto al vidrio, a la pintura, etcétera. Este impuesto general que se está aplicando ya va a ser la gota que derrama el vaso, ¿no? Va a ser los principales impuestos que afectan, en este caso, al comercio y el ingreso de Inglaterra. Finalmente, en 1773 se desarrolla la fiesta del té, conocido como el motín del té o el motín de Boston, ¿no? ¿Qué pasó acá? El Tea Party, ¿no? Motín del té o la fiesta del té. Es una sociedad secreta. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver que un grupo de colonos disfrazados de nativos de América del Norte se establecen en embarcaciones que estaban ancladas en el puerto de Boston. Y en estas embarcaciones habían cajas de té. Llegan a aventar al puerto, al mar, más de 300 cajas de té, como símbolo de protesta a Inglaterra, justamente por esta política tributaria que se estaba aplicando. Entonces, el motín del té es el estallido de la independencia de Estados Unidos, conocido también como el motín de Boston, ¿verdad? El lanzar cajas de té a los puertos. Muy bien. A partir de eso se da una reacción, ¿verdad? En 1774, los colonos deciden organizarse, reunirse y crear un congreso, el primer congreso continental, llamado así, el Congreso de Filadelfia. Primer Congreso Continental o Congreso de Filadelfia, donde tienen algunos acuerdos, como por ejemplo establecer
la Liga de Importación, es decir, van a prohibir hacer el comercio con Inglaterra, ya no van a hacer compra en Inglaterra, y están empezando a organizar las milicias, es decir, colonos que no son hombres de guerra, sino son civiles, van a poder organizarse para ser parte de un ejército, el futuro ejército continental, que se va a crear aquí por parte de los llamados colonos. 1775, vamos a ver que se da uno de los primeros enfrentamientos militares, la batalla de Lexington. En la batalla de Lexington, donde se establece el evento llamado Petición de la Rama de Olivo, que es un pedido de tregua, vamos a ver que se inician las primeras acciones militares. Los colonos organizados a través de milicias están empezando a luchar contra tropas que ha mandado Inglaterra, el rey Jorge de Inglaterra, o George. Luego los colonos se reúnen y hacen el segundo Congreso de Filadelfia, o el segundo Congreso Continental, donde se establece que el jefe y el general del ejército continental va a ser el hacendado y esclavista George Washington. George Washington, muchachos, era un esclavista, tenía haciendas de esclavos y sus esclavos van a participar en este ejército de milicias. Destaca la negra Annette. Annette es una de las negras que estaban en esta época y que va a dirigir una lucha de esclavos negros por la independencia también, ¿no? El papel de los esclavos en la independencia de Estados Unidos es muy importante. Lucharon bajo la promesa de ser liberados luego de la guerra. Algunos se mantendrán todavía en la esclavitud. Entonces aquí destaca el papel de las mujeres esclavas, como la negra Annette, un personaje muy importante. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Luego de esto, ¿qué sucede? Vamos a ver que en 1776 ya los colonos se adelantan y hacen el tercer Congreso Continental. En el tercer Congreso Continental, redactado por Thomas Jefferson el 4 de julio de 1776, se redacta el Acta de la Independencia de Estados Unidos, el Acta de la Declaración de la Independencia. El 4 de julio sería pues la fiesta nacional para los norteamericanos. Es julio, ellos también tienen el mes julio como el mes patrio, al igual que los peruanos, ¿no? El mes patrio es el mes de julio. Fiesta norteamericana, 4 de julio. Fiesta francesa, 14 de julio. Fiesta peruana, 28 de julio. ¿Ok? Muy bien, luego se desarrollan otros enfrentamientos como la batalla de Boston y en el 77 la batalla de Saratoga. Había un interés. La burguesía norteamericana, los colonos norteamericanos, para poder asegurar una victoria, se dan cuenta que era importante y necesario conseguir el apoyo extranjero, solicitar el apoyo de otras naciones, de otros países. Es así que vamos a ver que, en este caso, el intelectual Benjamin Franklin va a viajar a Europa, ¿no? Benjamin Franklin viaja a Europa y va a buscar el apoyo de Francia y lo va a conseguir. Va a entrevistarse con el rey de Francia, Luis XVI. Antes que estalle la Revolución Francesa, conversa con Luis XVI, ¿ok? Muy bien, ¿y qué solicita al rey de Francia, Luis XVI? Le solicita un apoyo militar. Solicitan que Francia apoye a la independencia de los Estados Unidos. Y lo consigue. Francia va a respaldar la lucha por la independencia norteamericana. De igual forma, vamos a ver que se logra el apoyo de España y de Holanda. ¿Por qué de España y de Holanda? Lo que sucede es que los ingleses le habían quitado a España y Holanda algunas de sus colonias en el mundo. Entonces se buscó hacer frente a Inglaterra. Prácticamente acá se está dando una alianza, ¿no? La alianza es los colonos norteamericanos, Francia, España, Holanda, todos contra Inglaterra. Finalmente se logra el apoyo francés. El apoyo francés va a ser el más importante. Esto se expresa en la batalla de Yorto. En la batalla de Yorto tenemos bandera norteamericana y bandera francesa luchando por la independencia de los Estados Unidos. Finalmente, vamos a ver que en el año 83 se gana. La batalla más importante de la independencia de Estados Unidos es la batalla de Yorktown. Luego de esta batalla se logra consolidar la independencia. Se firma el Tratado de Paz de Versalles, donde el rey de Inglaterra, George o Jorge III, reconoce haber perdido esta guerra, ¿no? Carlos nos pregunta, ¿por qué Francia apoyó a los colonos? Lo que sucede es que entre Francia e Inglaterra siempre había una rivalidad. Y habían tenido antes de esto una guerra, la Guerra de los 7 Años. Es una guerra entre Francia e Inglaterra que la habían tenido por las colonias de América del Norte. Guerra en la cual
Francia, pues, de alguna forma había tratado de vencer, pero va a aprovechar esta lucha para vengarse de los ingleses. Entonces, ya entre Francia e Inglaterra había una rivalidad comercial. Francia también aspiraba a tener el dominio económico, veía a Inglaterra como un principal opositor, y es por eso que Francia está apoyando a la colonia de Inglaterra. Muy bien, ok, excelente. Claro, una manera de Francia para destruir a su enemigo inglés es hacer que sus colonias se liberen, ¿no? Muy bien, muchachos. Finalmente, vamos a ver que Washington aprueba la Constitución de Estados Unidos. Sería la primera constitución de la historia, la Constitución de 1787, donde el esclavista y primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, asume la presidencia, ¿no? Un hombre que nunca, en este caso, sonreía, ¿no? Porque tenía dientes falsos. No tenía dientes, usaba dentadura postiza. El señor George Washington. Cuestiones anecdóticas de este señor, ¿no? Muy bien. Entonces, es así que se establece la Constitución del Mundo. La primera, la de 1787. La primera Constitución del Mundo del año 87 va a servir de base y modelo para las futuras constituciones políticas del Perú, por ejemplo. Recordemos que hasta hoy en día Estados Unidos tiene una sola constitución, sino que a través del tiempo le ha aplicado ciertas modificaciones, a la cual los norteamericanos le llaman enmiendas, las famosas enmiendas a la constitución del 87. ¿Ok, muchachos? Muy bien, excelente, ¿no? Ahora hay que ver cuáles son las consecuencias de la independencia de los Estados Unidos. Entre las consecuencias tenemos, por ejemplo, que la independencia de Estados Unidos fue la primera colonia en el mundo en independizarse. Fue la primera en todo el mundo, en liberarse. Y sirvió de gran ejemplo, pues, ¿no? También la burguesía norteamericana, los colonos, van a empezar a crear una sociedad más moderna, una sociedad moderna de clases, eliminando los rezagos feudales, eliminando los rezagos esclavistas. Sin embargo, aún va a persistir el feudalismo y el esclavismo hasta 1850, cuando sería la nueva guerra civil norteamericana. Pero ya, pues, las ciudades más importantes van a empezar a industrializarse con fuerza, ¿no? Crece. De igual forma, una consecuencia política es que se promulga la primera constitución escrita de la historia, ¿no? Es la Constitución de Estados Unidos. Así como también sirve la independencia de Estados Unidos como una influencia. ¿Para qué? Para Latinoamérica. Las colonias de América del Sur, que eran controladas por España, ven a la independencia de Estados Unidos como un gran ejemplo. Así como también va a influenciar a la Revolución Francesa, ya que los franceses van a estar contra la tiranía de los reyes, así como lo hicieron los colonos. Los colonos estaban contra la monarquía inglesa. Bueno, los franceses van a estar contra la monarquía francesa. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que pasa en esta época. Muy bien. Luego de eso, ¿qué sucede? También tenemos otra consecuencia, que es la expansión de Estados Unidos. A partir de que Estados Unidos logra su independencia política, ellos empiezan a expandirse por toda la región occidental, ¿no? Cruzan los montes Apalaches y llegan a controlar esta zona. Esta zona se llama la zona de Luisiana. Esta zona de Luisiana era controlada por Francia. Llegó un momento en el cual Napoleón controló todo Luisiana. Napoleón controló Luisiana y por 5 millones de dólares prácticamente se va a vender, ¿no? Francia va a vender a los colonos todo este territorio de Luisiana. ¿Ya? Napoleón lo vende, ¿ah? Ojo, a eso después, más adelante. ¿Y qué más? Este territorio que está acá de amarillo, ¿ya? Esta zona es la zona de Arizona, que era parte de los dominios de México. Acá estaba México, toda esta zona sería parte de México. Sin embargo, los norteamericanos le van a hacer una guerra a México. Claro, ¿no? Se va a dar la guerra, en este caso, entre Estados Unidos y México. Esta guerra va a hacer que los norteamericanos, los colonos, se expandan y adquieran toda la zona de Arizona. Es así que va a generar que México pierda todo el territorio del norte. Y esto va a generar, pues, el resentimiento, la rencilla por parte de mexicanos contra norteamericanos. Es así que las zonas como Texas, Arizona, Nueva México eran territorio mexicano y pasará a controlarse más adelante por los norteamericanos, ¿no? Era territorio mexicano. Muy bien, así como también esta región que es el lejano oeste, era un lugar de presencia de nativos americanos del norte, los chiroques, los pieles rojas, y lo que van a hacer los colonos norteamericanos es avanzar al otro extremo del mar,
¿no? Desalojando a estos nativos de América del Norte, exterminándolos, ¿no? Ocupando sus tierras. Muy bien, muchachos, entonces aquí tenemos las consecuencias de la independencia de los Estados Unidos. ¿Me confirman si se entendió esta parte? Son algunos puntos curiosos para poder continuar con el siguiente punto. Parece que sí, ¿verdad? Algunos han quedado un poquito asombrados, pero bueno, excelente. Vamos a continuar con el siguiente punto. Listo, chicos, es parte de la historia universal. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de qué, de la llamada Revolución Francesa. Vamos a hablar de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Porque esto es algo que viene posiblemente en exámenes de admisión. Entre las causas de la Revolución Francesa tenemos, por ejemplo, el monopolio de la riqueza para el clero y la nobleza. Es decir, casi todas las tierras de Francia estaban controladas por miembros del clero, sacerdotes, obispos, párrocos, y por la nobleza, condes, duques, marqueses, despojando de sus tierras a muchos campesinos que se habían logrado liberar. De nada servía ser un campesino libre si es que no poseías tierras para cultivarlas. Otra causa económica son los gastos que tuvo Francia. Francia estaba arruinado económicamente, ya que, como ya hemos dicho, había apoyado a la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Claro, recordemos que durante el gobierno de Luis XVI se había enviado al mariscal Lafayette. El mariscal Lafayette fue de Francia, había llegado hasta América del Norte y apoyó a George Washington, ¿verdad? Claro, Francia quedó en una crisis fiscal. Entonces, los gastos de guerra que tuvo Francia generaron una crisis económica. Otra causa económica justamente es el derroche. Si bien están en crisis, hay un poco de dinero que adquiere Francia y la monarquía, pero no lo están invirtiendo, sino lo están derrochando. En el Palacio de Versalles principalmente, ¿no? Cuando se hacían fiestas, banquetes, agasajos, acá se hacía el mayor derroche en Versalles por parte del clero y la nobleza. Es correcto, muy bien. También tenemos aquí, entre otras causas económicas, el impuesto al sector popular, la fuerte presión fiscal. Los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes de Francia constantemente eran agobiados por una política de impuestos dada por el gobierno del rey Luis XVI. Otra causa importante económica es la crisis agrícola. Francia va a ser atacada por una crisis, sequías. El año anterior al estallido de la Revolución, 1788, se da la famosa crisis agrícola o la crisis de la harina, ¿no? Ya que al haber poca producción agrícola, ¿no? Y al haber poco trigo, la harina va a escasear, el precio del pan va a dispararse o va a haber poco pan. Y esto era el alimento básico de los franceses. Entonces la crisis agrícola va a generar hambre, y cuando hay hambre hay desesperación, la gente está cansada. Así como también el derroche en Versalles, ya hemos dicho, representado principalmente por la reina de Francia, María Antonieta, conocida como Madame Déficit, ¿verdad? A ella se le pedía, ¿no? Se le decía, reina, el pueblo tiene hambre, el pueblo no tiene pan. Y María Antonieta siempre respondía, si no tienen pan, denle pastel, ¿no? Haciendo una broma irónica a las necesidades del pueblo, dando a entender que esta reina de procedencia austríaca, pues no se identificaba con el sector popular francés. ¿Ok, muchachos? Muy bien, ¿se entendió las causas de esta Revolución Francesa? A ver si me confirman, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Excelente, gracias cielo, gracias Julio, lo máximo Carol. Muy bien, seguimos. Y ahora vamos a hablar acerca justamente de las causas sociales. ¿Cuáles son las causas sociales de la Revolución Francesa? En las causas sociales vemos pues que había fuerte desigualdad, ¿no? Había muchos pobres, había pocos ricos, había más pobres que ricos. Y vamos a ver aquí en esta pirámide de clases sociales. ¿Quiénes son los grupos que están aquí, no? La sociedad francesa, pues, estaba representada en la cúspide por el rey, la figura del rey de Francia, que era pues Luis XVI, de la dinastía Borbón, el absolutismo de Luis XVI. Muy bien, luego teníamos en la sociedad al clero. El clero pues era parte de esta alianza con un sector ideológico y el rey para justificar su poder. El clero, que estaba representado por sacerdotes, obispos ligados al Papa en Roma, representaban en la sociedad francesa
al llamado primer estado. Repito, el clero era el primer estado, un sector social aliado y comprometido con el Estado francés. Ustedes recordarán, muchachos, que el Estado francés y la Iglesia Católica, ¿desde qué momento tienen una alianza? A ver, algún voluntario que me escriba por el chat. ¿Desde qué momento vemos una alianza entre la Iglesia Católica y el Estado francés? A ver, vamos a recordar épocas pasadas de historia universal, muchachos. Muy bien, Carol, excelente, desde el Imperio Carolingio, lo máximo, Carol. Carol va para historia, creo, ¿ah? Ella va para historia. Sí, 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 ella va a dictar posiblemente en el siguiente ciclo. Muy bien, listo, muchachos, seguimos. Luego tenemos otra de las causas que también es parte de la integración, otro sector social, que es la llamada nobleza. Ahí tenemos a la nobleza. La nobleza es integrada por condes, por duques, marqueses, ¿no? Y ellos representaban en Francia al llamado segundo estado. Ellos eran un estado privilegiado. Al igual que el clero, la nobleza eran estados privilegiados, ya que no pagaban impuestos en Francia, estaban exonerados del pago de impuestos, del pago de tributos, ¿verdad? Luego tenemos a la burguesía. La burguesía es otro gran sector social presente aquí en la Revolución Francesa. Este sector quiere emerger. La burguesía en Francia tenía cierto poder económico, pero ahora estaba aspirando al poder político. Buscaba controlar el poder político. Y la burguesía, en este caso, junto con los campesinos y artesanos, pues que eran los sectores más populares, representaban al llamado tercer estado, considerado también como el estado llano, ya que estaban en la base de la sociedad francesa. Mientras que el primer y segundo estado juntos solo representaban el 3% de la población, el tercer estado puede ser el 97% de la población. Entonces, esto generaba una sociedad bastante desigual, una sociedad muy desigualitaria. Entonces, la sociedad, en este caso de Francia, se caracterizaba por ser estamental, una sociedad estática, inamovible, donde la burguesía no podía ascender, era marginada por no tener un origen de linaje, un origen aristocrático. Y eso es lo que buscaba la burguesía, tener la libertad. Por eso hablaban de libertad, hablaban de igualdad. Ellos exigen igualdad de derechos. Los burgueses quieren llegar al poder. Pero en Francia no había igualdad, pues, ¿no? La sociedad es estamental y había una desigualdad para el pueblo. La burguesía se sentía, pues, parte del Estado llano, parte del pueblo marginado, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, aquí tenemos esta sociedad estamental y desigualitaria para el sector popular. Esto es parte de las causas sociales. ¿Ok? Muy bien, me confirma si se entendió las causas sociales de la Revolución Francesa, porque es parte de un elemento fundamental, ¿no? Como temas de historia universal. ¿Sí? Todo bien claro, ¿verdad? Fácil y sencillo. Excelente, muchachos. Muy bien. Fácil y sencillo. Entonces, continuamos. Muy bien, continuamos y ahora lo que vamos a recordar y vamos a explicar es acerca, pues, de las llamadas causas políticas. ¿Cuáles son las causas políticas de la Revolución Francesa? En las causas políticas, vamos a ver la imagen del rey. Ahí está el rey. Él es Luis XVI, de la dinastía Borbón. El rey Luis XVI de la dinastía Borbón concentra todo el poder, ¿no? Él desarrolla un absolutismo. En sus manos concentra el poder. Ha heredado el poder de su antepasado, de Luis XIV, el rey Sol. Luis XVI, él también pues es un rey absolutista, concentra el poder. En Francia no hay constitución, en Francia no hay parlamento, todo gira en torno a la voluntad y capricho del rey de Francia. Muy bien, entonces una de las causas políticas de la Revolución Francesa es el absolutismo del rey Luis XVI. Otra causa es la marginación a la burguesía. La burguesía era marginada de los cargos políticos. Es más, si había algún opositor al régimen de Luis XVI, como tirano y absolutista que era, ordenaba que estos enemigos políticos sean encerrados en una cárcel francesa llamada La Bastilla. Muchachos, esto de acá es La Bastilla, es esta cárcel francesa donde estaban presos los enemigos políticos de Luis XVI, la llamada Bastilla, ¿ok? Entonces parte de una marginación que se daba, ¿no? Aquel opositor al régimen era perseguido y reprimido. Otra causa también es la falta de libertad individual, ¿no? Es decir, no hay derechos. Los artesanos, campesinos y los burgueses no tienen derecho a elegir a sus gobernantes, a sus autoridades,
no se sienten libres, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que ellos quieren, un cambio total. Entonces, esto es parte de las causas políticas, falta de libertad individual, absolutismo de Luis XVI y marginación política a la burguesía. Represión, política represiva, ¿no? No quiere críticos al gobierno. Muy bien, muchachos, todo claro hasta acá. Seguimos entonces. Vamos a hablar ahora de las causas ideológicas. Y entre las causas ideológicas, la ideología más importante, que es el motor de la revolución, es la llamada ilustración. Sí, efectivamente. Los burgueses, para llegar al poder, utilizan la ilustración. Y en la ilustración tenemos que hablar de los principales ideólogos, pues no utilizados en Francia. Claro, ilustración, o también llamado iluminismo, siglo de las luces, vamos a ver que tiene como representantes a tres grandes pensadores, ¿no? Tenemos a Francois Maria Araud, conocido como Voltaire, a Luis Charles de Seconds como Montesquieu y Jean-Jacques como Rousseau. Son los tres grandes ideólogos, Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Voltaire, por ejemplo, tiene grandes obras como Cartas filosóficas y Cartas inglesas y Diccionario filosófico. Él hace una crítica a esa justificación ideológica que utilizaba Luis XVI para aferrarse al poder. Montesquieu, entre obras Cartas persas y el espíritu de las leyes, habla de la llamada división de poderes. Debe haber división de poderes, ¿no? El rey no puede concentrar todo el poder. El poder en manos de una persona corrompe. Es por eso que el poder debe estar partido, dividido. Y Rousseau hablaba pues en su obra El contrato social y en una obra educativa que se llama Emilio, seguramente en filosofía, de repente les han hablado de Emilio. A ver, les pregunto, ¿han escuchado un poco de la obra Emilio de Rousseau, por si acaso? ¿Sí? ¿Me confirman o no? Es una obra pedagógica. Habla acerca de formar a un nuevo estudiante, un nuevo hombre, ¿no? Muy bien. Bueno, la cuestión es que Rousseau nos habla acerca de que el poder que tiene el rey es un contrato, en realidad, es un contrato con el pueblo. Y como todo contrato, este puede ser cancelado. Es por eso que habla del contrato social, ¿no? Muy bien, son los grandes ideólogos de la Revolución Francesa. Entonces, los burgueses han leído estos libros, las ideas de estos pensadores, para motivarse, para inspirarse e iniciar este gran cambio político. ¿Ok, muchachos? Muy bien, continuamos y ahora vamos a hablar del siguiente punto. Vamos a hablar ahora acerca del proceso de la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa tiene dos etapas. La primera etapa se llama la etapa monárquica, donde está presente aún la imagen del rey, pero se va a crear luego un documento que es una constitución. ¿Ok? Esa es la etapa monárquica de la revolución, repito. Aquí el rey todavía está presente y se va a crear una constitución después, ¿verdad? Y luego tenemos la siguiente etapa. Esta etapa inicia desde 1789 hasta 1792. Y luego tenemos la siguiente etapa, que es la etapa republicana. La etapa republicana es hasta 1799, ¿no? O sea, la Revolución Francesa dura un promedio de 10 años. En la etapa monárquica tenemos momentos. El primer momento se llama los estados generales, ¿no? Luego se desarrolla el momento de la Asamblea Constituyente, donde se da, por ejemplo, la toma de la Bastilla en esta época. Luego se da la Asamblea Legislativa, donde se desarrolla la alianza y la formación de instituciones como el Congreso, ¿no? Y luego se da la etapa republicana. En la etapa republicana, el rey ya no está, el rey ha muerto. Se da la convención, un gobierno radical de la burguesía donde se aplica la guillotina, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el directorio, donde la gran burguesía controla el poder político de Francia. Y va a tratar de que Francia impulse grandes guerras de expansión. ¿Ok, muchachos? Muy bien. En la primera etapa, que son los estados generales, ¿qué se desarrolla? Se desarrollan eventos como el juramento del Salón de la Pelota, ¿no? Que es la juramentación de la burguesía para crear una constitución y limitar el poder del rey. Luego se dará una asamblea nacional, que es la primera reunión de los representantes de todo el pueblo, en realidad, en Francia. Luego se da la asamblea constituyente. Aquí vamos a ver que se produce la toma de la Bastilla. La burguesía invita al sector popular a tomar la Bastilla, esta cárcel que simbolizaba el poder tirano de los reyes. Esto fue el 14 de julio. La toma de la Bastilla, que es el 14 de julio de 1789, es el hecho histórico icónico, es el evento que representa el estallido de la revolución, ¿ok? Y también aquí se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Un documento que establece libertad,
igualdad y fraternidad. Luego se da la Asamblea Legislativa. Aquí vamos a ver que surgen grupos políticos. Los primeros partidos políticos, jacobinos, que son los radicales, pequeños burgueses, girondinos, que son los moderados, grandes burgueses, y los fuldenses, que son algunos aristócratas aliados todavía a la monarquía. Sin embargo, el rey va a desaparecer. Y en la etapa de la convención, vamos a ver que se da el gobierno del terror de Maximiliano Robespierre, conocido como el incorruptible, ¿verdad? Él va a aplicar el Comité de Salvación Pública y de Seguridad General para perseguir y asesinar a los contrarrevolucionarios. Con la llamada ley del sospechoso hizo un gobierno tiránico y, bueno, represivo. Finalmente, vamos a ver que Robespierre será eliminado por la gran burguesía que establece el directorio, un gobierno más moderado, donde deciden hacer campañas de expansión. Francia busca hacer guerras a Austria y Egipto, y para eso contratan los servicios de un general de artillería, Napoleón Bonaparte, que gana prestigio en el extranjero y retorna a Francia, dando un golpe de Estado, el 18 de Brumario, el golpe de Estado de Napoleón. Muy bien, son los eventos más importantes de la Revolución Francesa. Muchachos, me confirman si se entendió primero esta línea de tiempo, porque luego vamos a explicar otros puntos de nuevo, ¿no? A ver, ¿me confirman si se entendió la línea de tiempo, muchachos? Las etapas, ¿sí? ¿Qué les parece este material? Muy bonito, fácil y sencillo, ¿no? Para entender la Revolución Francesa. Excelente, muy bien, muchachos. Continuamos entonces con otros puntos. Ahora vamos a hablar acerca de la primera etapa, la etapa monárquica. Vamos a profundizar un poquito en la etapa monárquica. En la etapa monárquica está el rey, pero ya se va a crear una constitución, ¿ya? El primer momento son los estados generales, luego se da la asamblea constituyente y la asamblea legislativa, ¿no? Esto se da desde 1789, ¿ya? Listo. A ver, los estados generales fue una reunión de los tres estados. Recordemos que en Francia hay tres estados, ¿verdad? El primer estado, el segundo estado y el tercer estado, que es el estado llano. El rey de Francia, Luis XVI, convoca a la formación de los tres estados para hacer una reforma fiscal, es decir, aumentar los impuestos en Francia para solucionar la crisis económica. Sin embargo, se va a aplicar el voto estamental. Se establece pues que los estados, el primer y el segundo estado, votan en contra del tercer estado para que el pueblo, que es el tercer estado, pague impuestos. Eso genera oposición, rechazo. El pueblo, la burguesía se oponen a pagar más impuestos y deciden hacer una reunión aparte, proclaman la llamada Asamblea Nacional, ¿no? Y hacen el famoso juramento del Salón de la Pelota. Ahí vemos el juramento del Salón de la Pelota en la parte inferior. Vemos, esta es la imagen donde la burguesía está jurando crear una nueva constitución y evitar que el rey siga haciendo lo que quiera, ¿no? Finalmente se da una nueva reunión para crear esa constitución, la Asamblea Constituyente. Durante la Asamblea Constituyente se da la famosa toma de la Bastilla, toma de la cárcel, que simbolizaba el poder tiránico del rey. Se elabora también la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Se crea la Constitución de 1791, será la primera constitución de Francia. En esos momentos, al crearse una constitución, Francia adquiere un tipo de gobierno que es monarquía constitucional. Se promulga la Constitución Civil del Clero también. Con la Constitución Civil del Clero, ahora el Estado pasa a controlar los bienes de la Iglesia. Se va a aplicar una secularización de tierras de la Iglesia. ¿Ok, muchachos? Y bueno, finalmente, como el rey ve que está perdiendo el poder, el rey huye, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la toma de la Bastilla, que es el símbolo icónico de la Revolución Francesa. Y vemos aquí como en la parte inferior está el rey con intento de huir y finalmente será capturado en el pueblo de Varennes, en la frontera francesa, en Varennes, será capturado y retornará a Francia. Ya para 1791 se da la Asamblea Legislativa, que es el proceso de reunión de un congreso en Francia. La burguesía ha creado un congreso en Francia. Declaran la guerra a Austria, ¿no? Declaración de guerra a Austria. Asalto de las Tullerías. ¿Qué sucede acá? Austria va a atacar aquí justamente, en este caso, a Francia. Hay una amenaza de invasión extranjera. Se da el asalto de las Tullerías. Las Tullerías era un palacio donde pues se encontraba el rey Luis XVI con su esposa María Antonieta vigilados. Pero el pueblo, molesto porque ven que el rey está apoyando al extranjero para la guerra, o sea, a Austria, deciden hacer el asalto a las Tullerías y llevárselo a ser encarcelado. En esta época surgen los partidos políticos, como yo les dije, los jacobinos radicales,
girondinos moderados y los fuldenses los monárquicos. Ahí tenemos. Eso es el asalto a las Tullerías. Eso es como el pueblo enardecido se fue al Palacio de las Tullerías, donde estaba el rey, y capturaron al rey y a María Antonieta y se los llevaron a prisión para hacerle juicio, por ser considerados traidores de Francia. Y acá vemos, por ejemplo, en esa imagen anterior, ahí vemos ahí justamente el ataque entre Austria a Francia, ¿no? Cómo se va a desarrollar la batalla de Valmy. La batalla de Valmy es una batalla donde Francia logra detener y derrotar a los austriacos. ¿Por qué Austria estaba invadiendo Francia? Uno, para liberar al rey, ¿no? Porque María Antonieta es austriaca, ¿no? Y otro, porque la Revolución Francesa iba a servir de mala influencia a las demás naciones europeas que podían intentar hacer una revolución también, ¿verdad? Muy bien, muchachos, entonces esta es la etapa monárquica. ¿Me confirman si se entendió la etapa monárquica de la Revolución Francesa? A ver por ahí si me confirman, chicos. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vamos a pasar al siguiente punto. Excelente. Muy bien, seguimos con este repaso de historia universal. Y ahora vamos a hablar de la siguiente etapa, que es la llamada etapa republicana. La etapa republicana se caracteriza porque pues se vuelve radical la revolución y ya no está el rey. Desaparece el rey. Ahora tenemos un gobierno burgués con la constitución. La etapa monárquica tiene dos momentos, la convención y el directorio, ¿verdad? Muy bien, sí, es correcto, la convención y el directorio. Nos pregunta Javier Estela, ¿por qué atacaron a Austria? Porque Austria estaba amenazando la frontera. Entonces lo que hace Francia es defenderse. Austria y luego va a buscar la alianza de Prusia. Van a intentar invadir Francia para acabar con la revolución. Entonces lo que hace Francia es defender su frontera y por eso se da la declaración de guerra. En esta guerra, donde Austria uniéndose a Prusia ahora intentan atacar en conjunto a Francia, Francia logra detenerlos en la batalla de Varennes. ¿Ya? En la batalla de Valmy también, ¿no? Tenemos varios enfrentamientos. El último es Valmy, donde logran ganar. Muy bien, ya en la etapa republicana tenemos la convención y el llamado directorio. La convención se da desde 1792 hasta el 95 y el directorio hasta 1799. En la convención se da la época del terror, el gobierno de los jacobinos a cargo de Maximiliano Robespierre, conocido como el incorruptible. La pequeña burguesía toma el control. Hace la ley del sospechoso, que es para perseguir y eliminar a los contrarrevolucionarios. También se crea la Biblioteca de Francia, el Museo del Louvre, que hasta ahora existe, ¿verdad? El Museo del Louvre es famoso, ¿no? Porque en ese Museo del Louvre están los principales restos históricos de la humanidad, la pintura de la Mona Lisa de Da Vinci, el Código de Hammurabi de los babilónicos, las cerámicas de guapos retratos de los mochica, o sea, imagínense, ese Museo del Louvre está la piedra de la Roseta también, ¿no? La piedra de la Roseta de Egipto, o sea, está todo ahí, ¿no? Imagínate ir a ese museo, muchachos. Pronto habrán visitas interactivas seguramente. Listo, continuamos. Esto se creó con Robespierre en Francia. ¿Cómo termina este gobierno? En el 9 de Thermidor, que es la fecha de un calendario revolucionario que se creó en Francia durante su momento. Es así que Robespierre será enviado a la guillotina. Ahí vemos justamente cómo la convención con Robespierre mandó matar al rey Luis XVI. Ahí tenemos el asesinato de Luis XVI en la guillotina, en la Plaza de Francia. Ahí tenemos, él es Maximiliano Robespierre, él es el incorruptible, era un abogado francés, ¿no? Ahí tenemos a Jean-Paul Marat, que era uno de los mejores amigos de Robespierre, asesinado por una mujer de la nobleza llamada Charlotte Corday o Carlota Corday, ¿no? Lo asesina a este señor que era el dueño de un periódico de la Revolución. El periódico era El Amigo del Pueblo, se llamaba el periódico. Y bueno, pues es asesinado el señor Jean-Paul Marat, amigo de Robespierre, ¿no? Es un evento histórico. Luego de eso se da ya el directorio, donde gobierna pues la gran burguesía. Los girondinos toman el control de Francia a cargo de burgueses como Barras, ¿no? Finalmente acá se da nuevamente una guerra contra Austria, pero ahora contra Egipto, a cargo de Napoleón, con el objetivo de afectar la ruta comercial de Inglaterra. Vamos a ver aquí los girondinos, los grandes burgueses reuniéndose, y vemos aquí a Napoleón haciendo su campaña militar hasta Egipto, enfrentándose en Egipto en la famosa batalla de las pirámides, ¿no? Y luego pues vamos a ver que Napoleón retorna a Francia lleno de popularidad, con el apoyo de su ejército, y va a dar un golpe de Estado, ¿no? ¿El golpe de Estado a qué? El golpe de Estado, en este caso, ¿a dónde, muchachos? Al directorio, ¿no? Ese golpe de Estado será conocido como el 18 de Bru,
de Brumario, el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Y con eso termina la Revolución Francesa. Termina la Revolución Francesa y se inicia otro momento, ¿no? Se inicia en este caso, ¿qué cosa? Se inicia la época de la era napoleónica, ¿sí? Es una de forma piramidal. No entiendo, aquí estamos hablando de la batalla de las pirámides. Esto es la pirámide de Egipto. Napoleón fue a luchar en las faldas de la pirámide de Egipto, de la pirámide de Kefre y Keops. Ahí se dio la famosa batalla de las pirámides, ¿ok? En Egipto. ¿Para qué fue Egipto? Para poder, en este caso, afectar en la ruta comercial de Inglaterra. Ah, muy bien, sí, se refería al Museo del Louvre. Sí, claro, el Museo del Louvre es un museo de forma piramidal con lunas transparentes. Sí, es correcto también. Sí, es correcto. Muy bien, listo muchachos. Entonces, hasta acá es la Revolución Francesa. Y luego ya se inicia la llamada Era Napoleónica. Ahí tenemos a Napoleón. La era napoleónica se da de 1799 a 1814. Napoleón va a buscar acabar con las monarquías absolutistas de Europa y establecer regímenes republicanos, demoliberales, aburguesados, ¿no? ¿Qué cosa es la era napoleónica? La era napoleónica es la etapa donde la gran burguesía de Francia le otorga el poder a un militar que es Napoleón, para que así por medio de las guerras Francia pueda expandirse en todo el mundo, a la fuerza, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la era napoleónica? ¿Cuáles son las causas de por qué en Francia un militar tendrá tanto poder? Primera causa, acabar con la supremacía de Inglaterra en Europa. Ante esa constante rivalidad entre Inglaterra y Francia, lo quieren hacer a través de la fuerza, con guerras. Ahí vemos justamente la imagen como los ingleses representaban a Napoleón como el enano, ¿no? El de baja estatura, ¿no? Muy bien, luego tenemos aquí otra causa, el interés de los Borbones por regresar a Francia. La burguesía veía que los Borbones querían volver a tener el poder en Francia. Entonces era necesario un gobierno militar fuerte que evite el restablecimiento, en este caso, de las monarquías. Otra causa es el gobierno fuerte para controlar movimientos sociales. Era importante que Francia tenga un gobierno militarizado, represivo y fuerte, porque había movimientos sociales, rebeliones campesinas, jacobinos radicales que querían tomar el poder nuevamente, etcétera, ¿no? Y también tenemos la burguesía de Francia busca ser una potencia. Y vemos justamente cómo un inglés y un francés están tratando pues de repartir el mundo. Francia quiere llegar a ese nivel, a ser una potencia como ya lo era Inglaterra, gracias a la revolución industrial, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Entonces ahí tenemos parte de las causas de la era napoleónica. Y ahora vamos a hablar de las etapas, ¿no? La era napoleónica tiene las siguientes etapas. La primera etapa se llama el consulado, cuando Napoleón será cónsul luego de su golpe de Estado, el llamado 18 de Brumario, ¿verdad? Y luego tenemos la etapa del imperio, cuando Napoleón ya llega a expandirse militarmente en toda Europa. En la etapa del consulado podemos definirlo de manera puntual como un gobierno de carácter represivo, ¿no? El objetivo era consolidar el poder de la gran burguesía. Claro, la gran burguesía necesita aferrarse más en el poder y evitar estos movimientos sociales y rebeliones y protestas. Por eso está ahí Napoleón. El consulado lo dirigían tres personas, era un triunvirato. Eran tres franceses, Roger Ducos, ¿no? Estaba ahí Sieyès, y el tercero era Napoleón. Sin embargo, Napoleón es el que iba a dirigir este llamado triunvirato. Napoleón es el que estaba armando en el fondo del llamado consulado. Ahí tenemos Sieyès, Roger Ducos y Napoleón. Ahí tenemos justamente cómo se establece el gobierno del consulado. Ahí está Napoleón como cónsul, dirigiendo algunas medidas, tomando algunas decisiones. Y luego en la época del imperio, aquí vemos que también es un gobierno de tipo represivo, dictatorial, y el objetivo ahora no solo es que Francia esté tranquilo en su país con la burguesía, sino que Francia crezca, que la burguesía francesa salga de Francia y domine otros pueblos, invada territorios, consiga materias primas y mercados. Entonces el imperio tiene como objetivo la expansión de Francia en Europa. Y para eso se dieron guerras, donde el principal enemigo fue Inglaterra. Es por eso que Inglaterra va a promover las llamadas coaliciones. ¿Qué fueron las coaliciones? Fueron las campañas militares financiadas e impulsadas por Inglaterra para detener la expansión francesa, para detener este avance militar de Francia. Fueron las llamadas coaliciones, guerras de expansión. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Y uno de los eventos importantes es que Napoleón debe coronarse emperador. Y para que Napoleón sea coronado emperador, se invita a la presencia del Papa Pío VII que está acá.
El Papa de Roma llegará a Francia, algo que era inusual, ¿no? Cuando un rey quería ser convertido en emperador, lo usual y común era viajar a Roma y que en Roma el Papa te convierta en emperador. Pero esto no sucede, ¿no? Por ejemplo, si el antepasado de Napoleón, que es Carlomagno, tuvo que viajar en la Navidad del año 800 a Roma para ser coronado emperador, por León X, aquí no es así. Aquí el Papa tiene que ir a Francia, a París, a coronar emperador a Napoleón. Sin embargo, Napoleón le quita la corona y él mismo se pone la corona de emperador y a su esposa Josefina la corona emperatriz también, ¿no? Muy bien, claro, sí es correcto. Entonces, esta es una escena de la coronación de Napoleón. Muy bien, muchachos. Luego de esto, ¿qué sucede? A ver, me confirman, ¿se entendió las fases de la era napoleónica? Son dos fases, el consulado y el imperio. A ver si se entendió, muchachos, todo claro, conforme hasta acá. Sí, gracias, Estrella, Carol. Gracias, chicos. Sí, muy bien, lo máximo. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a hablar un poco del consulado, donde Napoleón va a aplicar algunas medidas, como por ejemplo tenemos obras de Napoleón. ¿Qué obras aplica? Se crea una nueva constitución, la constitución del año 8. Este año 8 significa el año de la revolución. Recordar que ellos tienen el famoso calendario revolucionario y sus meses son brumario, ventoso, nuboso, etcétera, ¿no? Otra obra importante es también las prefecturas. Napoleón crea prefecturas como instituciones políticas para recaudar impuestos, una especie de sociedad recaudadora de impuestos para toda Francia. También vamos a ver que con Napoleón se establece el famoso Código Civil, el Código Napoleónico, que es la base de la legislación occidental, que va a servir de base justamente para el derecho de los países occidentales, como el caso peruano, ¿no? Parte de nuestro Código Civil del Perú es tomado de las leyes del Código Civil de Napoleón, ¿no? Es una labor muy importante. Y también tenemos aquí en este caso el concordato. ¿Qué es el concordato? La alianza que va a hacer Napoleón con la Iglesia Católica para restablecer el catolicismo en Francia. Se va a restablecer el catolicismo. Un acuerdo con el Papa, ya que Napoleón era consciente que la Iglesia Católica tenía que estar en Francia. Un, un pueblo sin religión era como un barco sin timón. La iglesia, la religión era importante como un instrumento ideológico para controlar y canalizar los reclamos sociales. Es así que Napoleón va a restablecer la Iglesia Católica, ya que antes de la época de Napoleón había mucha anarquía, muchos ateos, muchos ataques y caos o terrorismo contra los dominios de la Iglesia. Entonces es así que se hace este acuerdo, el llamado concordato. Se restablece el catolicismo en Francia con Napoleón. Muy bien, hay conflictos, ¿verdad? Las guerras que tuvo la era napoleónica fueron las llamadas coaliciones. Y bueno, con Napoleón se inicia todo con la segunda coalición. Ahí tenemos Francia, la Francia republicana, y en la coalición tenemos a Inglaterra, que se va a unir con Austria. Inglaterra y Austria están presentes en la segunda coalición. Y vamos a ver que se dan enfrentamientos, como por ejemplo la batalla de Marengo. En esa batalla de Marengo, Napoleón, pues el genio estratega militar, logró tener una victoria. Luego se desarrolla la batalla de Well-Linden, y en esta batalla que está en el límite con Austria, Napoleón también obtiene una gran victoria. Son las grandes victorias militares de Napoleón. Segunda coalición, victoria francesa. Y bueno, ¿cómo va a terminar todo esto en la época del consulado? Porque estamos en el consulado todavía. Hay un atentado contra Napoleón, ¿no? Vamos a ver que en Nochebuena hay un atentado contra Napoleón y el jefe de la policía, que era el Fouché, Joseph Fouché, el encargado de la seguridad de Francia, le da a entender a Napoleón que este atentado contra su vida, que fue la explosión de una carreta con dinamita, que generó una gran cantidad de muertos en las calles de París, casi matan a Napoleón, hizo pues que se le eche la culpa a Inglaterra. Inglaterra apoyando a unos señores que querían restablecer la monarquía en Francia. Entonces, esto fue el pretexto perfecto para que Napoleón diga, Inglaterra amenaza contra mi vida, bueno, vamos a hacer una guerra de expansión. Para eso me coronaré emperador. Entonces, el consulado terminará y Napoleón tendrá que asumir todos los poderes. El pretexto es el atentado contra Napoleón. Ya Napoleón y la burguesía quería que Napoleón inicie grandes guerras de expansión. Es así que Napoleón se va a coronar emperador, ¿no? El emperador Napoleón. Ahí está, en el Palacio de Notre Dame en París, Napoleón coronándose emperador. Y en la ceremonia posiblemente estuvo presente Simón Bolívar, ¿no?
el libertador venezolano Bolívar, observando la coronación de Napoleón Bonaparte, como uno de los asistentes, pues, ¿no? Sí, es correcto eso. Muy bien, muchas parte de las historias secretas del Perú y Universal, que, bueno, están en mi libro, que próximamente, ya ahora finalizando la cuarentena total, se podrá adquirir fácilmente para todos. Seguimos, muchachos, continuamos. Y ahora vamos a hablar de la coalición, la última, que es la más importante, ¿no? La última coalición. ¿Quiénes se juntan? Prusia, Austria, Rusia, Inglaterra, juntos contra Francia. Miren esa coalición, ¿ah? Todos contra Francia, es la séptima coalición. Muy bien, se va a dar la famosa batalla de Waterloo. Y en la batalla de Waterloo, finalmente Napoleón será derrotado. Recordar que Napoleón ya había sido derrotado, lo habían enviado a la llamada Isla de Elba, había logrado huir de la Isla de Elba y había retornado para tener el famoso gobierno de los 100 días. Sin embargo, Napoleón nuevamente se enfrenta contra todos en la batalla de Waterloo. Napoleón pierde en Waterloo, es su gran derrota de Napoleón, y Napoleón pues será enviado a otra isla para evitar que nuevamente vuelva a escaparse. Se le manda el exilio. Vamos a ver, Napoleón será enviado al exilio a la llamada isla de Santa Elena. ¿Dónde queda Santa Elena? En el medio del Atlántico, entre Francia, perdón, entre África y América, en el Atlántico, la isla de Santa Elena. Ahí estará Napoleón, donde acabará sus últimos días, ¿no? Muriendo en 1821 muere Napoleón. ¿Cómo muere? Bueno, los ingleses que lo tenían prisionero, al parecer en la comida que le daban le echaban arsénico y eso le generó dolores fuertes estomacales, una enfermedad, ¿no? Una infección estomacal acompañado de un cáncer y finalmente muere, ¿verdad? La batalla de Waterloo se da en la etapa final del imperio, claro, es correcto, en la fase del imperio se da la batalla de Waterloo, ¿ok? Muy bien, y con esto termina pues la llamada era napoleónica. Vamos a ver que luego de terminada la era napoleónica, las monarquías absolutistas recuperan su poder, el mapa político de Europa se restablece y luego vamos a ver que estallan revoluciones industriales en Italia, en Alemania, también en Estados Unidos, ¿verdad? Inglaterra ya tenía su revolución industrial. Entonces, las potencias europeas se industrializan y empiezan a buscar expandirse para tener colonias y mercados. Pero esta expansión por buscar tener colonias y mercados va a generar la saturación. ¿Qué cosa es lo que va a ocasionar? Bueno, va a ocasionar que entre las potencias europeas van a empezar a tener ciertos roces, conflictos, ¿no? Fricciones, y así es que se va a desatar la llamada, pues, guerras mundiales, ¿no? Es así que vamos a ver que durante este proceso, ya para lo que es el siglo XX, se va a desarrollar las guerras mundiales. Y entre las guerras mundiales, las causas de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, son, vemos aquí, esto que representa ambición de las burguesías por controlar colonias y mercados a nivel mundial. Las burguesías de Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, están luchando por tener mercados. Quieren un reparto del mundo. El mundo ya se había repartido. Pero las últimas potencias europeas en industrializarse fueron Alemania e Italia. Y cuando ya se habían industrializado, ya no tenían mercados donde poder impulsar su industria. Es decir, llegaron tarde a la repartición del mundo. Es por eso que los alemanes y los italianos principalmente están buscando conseguir más colonias y más mercados. ¿Ok? Muy bien. También tenemos otra causa importante, tenemos la imagen de un militar, él es un Kaiser, él es el Kaiser de Alemania, ¿verdad? Y está mordiendo la tierra. ¿Qué significa esto? Hay una ambición de la burguesía alemana. La burguesía alemana de manera particular está buscando tener más mercados, más colonias en el mundo. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Causas sociales de la Primera Guerra Mundial. En las causas sociales vemos aquí una imagen que refleja obreros que están tratando de organizarse en el mundo, proletarios del mundo unidos, ya que en el sistema capitalista la clase obrera, que ahora es consciente de su papel de clase, son proletarios, buscan cambiar su situación. Están haciendo grandes asambleas internacionales. A eso le llamaron las internacionales.
las asambleas de la clase obrera para buscar una transformación social en el sistema capitalista. Muy bien, entonces para evitar este problema de la clase obrera, también estalla la Primera Guerra Mundial, para poner fin a esta confraternidad de obreros y hacer que estos hombres se vayan a sus países y defiendan sus propias tierras, impulsando un nacionalismo. El nacionalismo es una ideología financiada por la burguesía para dividir a la clase obrera en el mundo. Muy bien, también tenemos como causa social el chauvinismo, ¿no? Que es el nacionalismo radical y exacerbado. Por ejemplo, en Alemania se habla del llamado pangermanismo, la idea de que Alemania o los germanos son un pueblo que puede crecer y expandirse a nivel mundial. El llamado pangermanismo es el chauvinismo, es el nacionalismo radical y exacerbado. ¿Ok? En las causas políticas, vamos a hablar aquí acerca de una política de alianzas. Para la Primera Guerra Mundial se van a desarrollar grandes alianzas entre las potencias europeas, ¿no? Por ejemplo, Francia, Inglaterra y Rusia buscarán una alianza. Es normal, las potencias se unen para asegurarse mercados y colonias, y otras se unen para quitarle a otros las colonias y los mercados. Y también tenemos, entre otras causas políticas, problemas territoriales. Por ejemplo, ahí tenemos una zona que es un problema territorial. Esa zona es la zona que está entre Francia y Alemania. Esa zona se llama Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. Ustedes recordarán que estas provincias de Alsacia y Lorena fueron zonas de conflicto constante entre Francia y Alemania durante la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial, en una guerra llamada la Guerra Franco-Prusiana. Ya se pelearon por esos territorios. Es como el caso de Perú y Chile luchar de manera constante por Tacna y Arica. Es algo similar a lo que se dio aquí. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ahí tenemos entonces las causas. ¿Me confirman, muchachos, si se entendieron estas causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Todo claro acá? Para poder continuar. ¿Sí? Excelente. Fácil, ¿verdad? Fácil y sencillo. Seguimos con este repaso de historia universal. Continuamos y ahora vamos a hablar acerca de las alianzas que se dieron, ¿no? Las alianzas de Europa. Bueno, pero para aplicar estas alianzas de Europa, vamos a completar un poco el mapa europeo de 1914, el año de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Vamos a completar el mapa. A ver, ¿cómo es el mapa? Ahí tenemos África, eso sería Portugal, ahí está España, ahí tenemos a Francia, Italia, el Reino Unido, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Austria-Hungría, Montenegro, Albania, Grecia, Serbia, Rumania, Bulgaria. Tenemos también a Suecia, Noruega, Rusia, el Imperio Otomano. ¿Ya? Aquí tenemos el mapa europeo durante 1914. En este mapa europeo de 1914 se desarrollaron las alianzas. ¿Cuáles son estas alianzas? Por ejemplo, en estas alianzas tenemos Italia, que está ahí, lo ven, ¿ah? Italia, con Alemania y Austria y Hungría se van a juntar. Ahí está, se juntaron. Italia, Alemania y Austria y Hungría. Esta unión entre los tres será conocida como la Triple Alianza. Repito, la unión entre Italia, Alemania y Austria-Hungría serán conocidos como la Triple Alianza. Luego tenemos Francia, Reino Unido, Inglaterra y Rusia, repito, Francia, Inglaterra y Rusia, también se juntan y van a formar la llamada Triple Entente. Ahí tenemos estos dos bloques políticos y militares, la Triple Alianza y la Triple Entente. Ok, muchachos, a ver, ¿me confirman? ¿Se entendió esta alianza y la Triple Entente? ¿Sí, Sayuri? ¿Todo conforme? ¿Correcto la alianza? Sí, está bien, ¿no? El mapa fácil y sencillo con el mapa. Con esto se entiende fácil y sencillo. Excelente, chicos. Muy bien. Listo. Continuamos entonces. Sí, pues me demoré un poquito para hacer este mapa interactivo, pero solo por ustedes, muchachos, para que tengan lo mejor. Lo mejor, ¿ya? Listo. Seguimos, continuamos. Luego de esto, ahora vamos a hablar, pues, del desarrollo de la llamada guerra, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la guerra. ¿Cuáles son las etapas de la Primera Guerra Mundial? Bueno, en la Primera Guerra Mundial tenemos las siguientes etapas. La guerra de movimientos, ¿ok? La guerra de movimientos. Luego tenemos la guerra de posiciones. Luego tenemos la guerra en el mar. Luego tenemos la Segunda Guerra de Movimientos, ¿no? Estos son los eventos de la Primera Guerra Mundial.
la guerra de movimientos, la guerra de posiciones, la guerra en el mar, que se da casi paralelo, y la segunda guerra de movimientos. Todos inician en 1914, hasta 1915, la guerra de movimientos, posiciones hasta el 16, la guerra en el mar hasta el 17, y la guerra de movimientos en segunda etapa hasta el 18. En la guerra de movimientos se destacan los ataques y los usos de los cañones alemanes, los famosos cañones Krupp de Alemania, ¿verdad? En la guerra de movimientos, ¿qué eventos se dan? Principalmente se dan las batallas de cuerpo a cuerpo entre soldados. Acá se desarrollan batallas y enfrentamientos, por ejemplo, cuando los alemanes empiezan a invadir primero Bélgica y luego van a avanzar sobre Francia para iniciar la batalla de Marne. En la guerra de posiciones, también conocida como la guerra de trincheras o guerra estancada, se utilizan los llamados lanzallamas, se utilizan en este caso gases tóxicos, se utilizan elementos de guerra químicos durante este movimiento, ¿no? Vamos a ver justamente, se hablan de trincheras. Es la época de las trincheras, se hacen cortes en la tierra para tratar de defender su posición, mantener posición, tanto franceses como alemanes. En la guerra en el mar tenemos el enfrentamiento de los combates, como el combate de Jutlandia, que es el combate más importante, donde Inglaterra y Alemania se enfrentan, y lo que buscaba Alemania era destruir la flota y el comercio marítimo que tenía Inglaterra con sus colonias, para así afectar su producción, ¿ok? Muy bien. Sí, efectivamente, en la guerra de posiciones o en la guerra de trincheras estuvo presente Hitler, claro, Hitler que era soldado del ejército alemán, ¿no? Y se va a ganar la Cruz de Hierro, ¿no? Era una cruz que se le entregaba a los mejores soldados de la Primera Guerra Mundial, la famosa Cruz de Hierro de Hitler. Muy bien, y en la Segunda Guerra de Movimientos tenemos ya la intervención de potencias como Estados Unidos, ¿no? Y es así que en la Segunda Batalla de Marne, que es la última batalla, repito, la Batalla de Marne, es el momento donde se va a finalizar la llamada Primera Guerra Mundial. Así se finaliza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a ver en este caso, repito, cuando Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial, lo hace por algunos pretextos y excusas, ¿no? El primer pretexto de Estados Unidos para entrar a la Primera Guerra Mundial y apoyar a la Triple Entente es el hundimiento de una embarcación, que es el Lusitania, ¿verdad? Y el segundo pretexto de Estados Unidos para ingresar a la Primera Guerra Mundial es un telegrama que enviaba Alemania a México para invitarlos a hacer una guerra a Estados Unidos. Es llamado telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann era justamente el pedido de Alemania a México para que le haga la guerra a Estados Unidos y así Estados Unidos esté distraído y no intervenga en la guerra europea. Sin embargo, Estados Unidos interviene y en la segunda batalla de Marne, aquí en 1918, pierde Alemania. Va a ganar acá Inglaterra, Estados Unidos, aliado a Francia. Y recordar también que durante este proceso estalló la Revolución Rusa, ¿verdad? Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia se retira de la Guerra Mundial y estalla la revolución con Vladimir Ilich Ulyanov, creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, estableciendo el primer gobierno proletario del mundo, durante el contexto de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Finalizó la Primera Guerra Mundial en la Segunda Batalla de Marne y se van a elaborar algunos tratados. Tratados que ponen fin a esta guerra. ¿Cuáles son esos tratados? Por ejemplo, Turquía estuvo presente. Turquía apoyó a Alemania también en la zona de Asia. Y se firma el Tratado de Sèvres. El Tratado de Sèvres, que se ratifica en el 29, pone fin a la participación de Turquía. También tenemos el Tratado de Saint-Germain. Con este tratado, el imperio austrohúngaro también se rinde, la rendición incondicional del imperio austrohúngaro, el tratado de Saint-Germain. Y el tratado donde Alemania de manera particular se está rindiendo es el tratado de Versalles, que se basó en lo que planteó el presidente de Estados Unidos, en ese entonces Woodrow Wilson. Woodrow Wilson decía, ¿no? Tenemos que establecer 14 decisiones en el mundo luego de la Primera Guerra Mundial, los famosos 14 puntos de Wilson. En los 14 puntos de Wilson, Estados Unidos proponía que ningún país de Europa debe tener una capacidad de armamento para generar el rompimiento del equilibrio mundial, así como también Wilson proponía crear una institución que garantice la paz en el mundo. En el Tratado de Versalles, Alemania pagaría una indemnización de 140 millones de marcos. Devolvería territorios que le había quitado a Francia, como Alsacia y Lorena, y Alemania tendría un desarme militar y prohibir una carrera armamentista.
33 países firmaron el Tratado de Versalles. Entre los países que firmaron el Tratado de Versalles, ¿quién estuvo? El Perú. El Perú. ¿Ok, muchachos? Muy bien. El Tratado de Versalles se va a ratificar el 28 de junio de 1919. Pregunto, ¿quién estaba gobernando? A ver si me confirman. 28 de junio de 1919. Un mes antes de Fiestas Patrias. ¿Sí? Es la época de la República Aristocrática, ¿verdad? Recién va a entrar el oncenio de Leguía, claro, ya está entrando Leguía con un golpe de Estado, ¿verdad? Muy bien, excelente, muchachos. Lo máximo. Esto es parte de la llamada Primera Guerra Mundial. Ahora, la Primera Guerra Mundial, lógicamente, va a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Se crea una sociedad para evitar posibles guerras en el mundo, la llamada Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, también llamada así, ¿no? Integrado por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no va a funcionar. También surgen nuevas potencias. Estados Unidos en América y Japón en Asia se convierten en las nuevas potencias a nivel mundial. Van a expandirse y van a empezar entre ellos a luchar por el Pacífico. Otra consecuencia es que el socialismo se consolida como un sistema político en Rusia, en la URSS, se consolida un Estado socialista por primera vez en el mundo. Muy bien. Otra consecuencia es el fin de las monarquías. Las viejas monarquías europeas, como la monarquía alemana, como la monarquía austrohúngara, como la monarquía turca, llegan a su final, ¿no? Y surgen nuevos países. Surge Yugoslavia. A ver, ¿esa bandera de qué país es, muchachos? Vamos a jugar un poco a geografía, ¿ya? A ver, ¿esa bandera de qué país es? ¿La que sigue? Muy bien, Polonia. A ver, ¿esa bandera de qué país es, muchachos? A ver, a ver, Yugoslavia, Polonia. ¿Qué país más surge? Checoslovaquia. Checoslovaquia. Surgen nuevos países después de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Muy bien, y también tenemos millones de muertes, 15 millones de muertos aproximadamente en la Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra. ¿Ok, muchachos? A ver, ¿me confirman si se entiende este punto? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Fácil y sencillo para poder continuar? Sí, todo bien, ¿no? Muy bien. Ahora, también hay otra consecuencia, ¿no? Justamente se modifica el mapa europeo. Ahí vamos a ver una modificación del mapa europeo luego de la Primera Guerra Mundial. Miren, este es el mapa europeo, ¿verdad? ¿Cómo se modifica el mapa europeo? De la siguiente forma. Modificación. Surgen nuevos países. Miren, a esta zona que es Montenegro, Serbia, Albania, todo esto se va a modificar, ¿ah? Surgen nuevos países ahí. Aparece Yugoslavia. Miren, ¿ah? ¿Cómo sale Yugoslavia? De Montenegro, Serbia y Albania, ahí está apareciendo un poco Yugoslavia. Austria se vuelve más pequeño, se divide, ya no es Austria-Hungría, se divide solo Austria, aparece Hungría separado, independiente, surge Checoslovaquia, surge Polonia, ahí miren, aparece Polonia, que está entre Alemania y Rusia. Polonia va a servir como un tapón para evitar que el socialismo de Rusia avance en Occidente. Y surgen países como Prusia pequeño, Lituania, Letonia y Estonia. Son estas provincias que están aquí en lo que era Rusia. Lituania, Letonia y Estonia. Son los nuevos países que están apareciendo después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Una lluvia de países. Pero lo más importante son Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia, que van a marcar un destino para la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Muy bien, muchachos, ¿se entendió esta modificación del mapa europeo? A ver si me confirman. Se nota fácil, ¿no? Fácil y sencillo. ¿Sí? Excelente. Listo, chicos. Seguimos entonces. Y bueno, hablaremos acerca de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, porque debido a la Primera Guerra Mundial hubo una disconformidad, ¿no? Alemania, que quedó atacada y afectada, va a generar el surgimiento de una ideología radical, que es el fascismo, el nazismo en Italia, en Alemania, en Japón, y esto va a provocar un nuevo reparto del mundo. Claro, la revancha, muy bien, del 39 al 45 se viene la revancha. Claro, excelente. Listo, chicos, entonces vamos a ver justamente una imagen que hace referencia, acá vemos un japonés, ¿no? Acá vemos un japonés, vemos aquí un italiano y un alemán luchando contra, acá tenemos un norteamericano, tenemos un francés, tenemos un inglés y este es un ruso, presente ahí un ruso, ¿te das cuenta? Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial vamos a ver nuevas ideologías que han aparecido. El capitalismo, economía de democracias liberales,
el nazismo, el nacionalismo radical de una burguesía exacerbada, y el comunismo, ¿no? La lucha de los proletarios y el Estado socialista. Estas ideologías están presentes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? Es un nuevo conflicto bélico entre las potencias imperialistas que buscó un nuevo reparto del mundo. Se busca un nuevo reparto del mundo, ¿ok? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué significa el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, evidencia la crisis del sistema capitalista. El sistema capitalista está entrando en contradicción, no puede sostenerse. Y en realidad el socialismo de la URSS es el único país que observa este mundo capitalista arruinado y cómo se destruyen entre ellos. Pero la URSS va a intervenir también, ¿no? Entonces la Segunda Guerra Mundial representa también la crisis del sistema capitalista en su fase superior. ¿Y cuál es su fase superior? El imperialismo. Estamos entrando en una crisis del imperialismo. Se están destrozando las potencias capitalistas. Y la URSS va a intervenir también, pues, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial? Entre las causas de la Segunda Guerra Mundial tenemos causas económicas. En las causas económicas tenemos la necesidad de un nuevo reparto del mundo. Sí, efectivamente, las potencias buscan repartirse. ¿Quiénes están interesados en un nuevo reparto? Alemania, que quiere una revancha. Italia, que no se ha sentido conforme con la Primera Guerra Mundial. Muy bien, ahí tenemos otra causa, el expansionismo de la burguesía alemana. Vemos una caricatura de Hitler como un gigante dominando a los europeos, ¿no? La burguesía alemana busca nuevamente crecer y expandirse. Claro, se ha vuelto una burguesía nacionalista muy radical y exacerbada. También tenemos otra causa, la Gran Depresión. La Gran Depresión es el efecto producido por el crack del 29. La especulación financiera hizo que Estados Unidos arrastre una crisis del sistema capitalista y genera una gran depresión. Uno de los países afectados fue Alemania. Entonces, Alemania se afecta mucho con la Gran Depresión. Eso genera que la burguesía nacionalista de alemana busca un proteccionismo económico, busca expulsar capitales privados e impulsar un capitalismo de Estado en Alemania, ¿no? Entonces, eso también va a generar el desarrollo de una burguesía expansionista y radical en Alemania. Son las causas económicas. En las causas sociales vemos el desarrollo del nacionalismo radical, alemán principalmente, ¿no? El chauvinismo. Acá estamos viendo, en este caso, a soldados alemanes, considerados pues los hombres perfectos, ¿no? De tez clara, de rasgo caucásico, el superhombre, ¿no? Es por eso que ustedes recordarán que Hitler y la ideología nazi está utilizando en este caso la filosofía de Nietzsche, del llamado superhombre, ¿no? Ustedes seguramente han recordado esto en filosofía. Sí saben un poco de Nietzsche, ¿verdad? Claro, ustedes son expertos, muchachos, son los mejores en letras. Claro. Hitler consideraba que, comprobando con la biología y la historia, se demostraba que la raza aria caucásica era la mejor, era la superior, ¿no? Hitler decía, la historia lo ha demostrado. Son los arios o los caucásicos que se tumbaron a Roma de Occidente. Son los arios o caucásicos que dominaron el imperio carolingio, porque Aquisgrán estaba en la zona de Alemania. Son los rasgos caucásicos y arios que crearon el primer gran imperio, el primer gran Reich con Otón I, el segundo gran Reich con el Kaiser Guillermo I, y el tercer Reich sería pues Hitler, ¿verdad? El voluntarismo, muy bien, excelente. Y tenemos también el desarrollo de las internacionales que continúa. Como la URSS ya se consolidó como el primer Estado socialista en el mundo, las internacionales continúan avanzando. Y hay un temor, ¿no? El capitalismo tiene temor de que el socialismo de la URSS se expanda en Europa Oriental y por el mundo. Es por eso que buscan detener también. Los países capitalistas quieren aprovechar la Segunda Guerra Mundial para destruir el socialismo de la Unión Soviética. Eso es parte de las causas sociales. En las causas políticas de la Segunda Guerra Mundial, tenemos, por ejemplo, la política de apaciguamiento de Inglaterra. Es decir, se supone que Alemania estaba prohibido de crecer y de expandirse. Sin embargo, Inglaterra permite que Alemania empiece a crecer por Austria y por Checoslovaquia. Inglaterra tolera el crecimiento de Alemania. Ahí vemos justamente a los representantes ingleses conversando con Hitler. Inglaterra hace la llamada política de apaciguamiento. ¿Y por qué? Ah, bueno, lo que pasa es que Inglaterra busca que Alemania crezca, pero por la zona oriental, con la intención de destruir Rusia en el futuro, ¿no? Y el socialismo. Otra causa política es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles había presionado tanto a Alemania que lo cohibía de un crecimiento económico.
Es por eso que el Tratado de Versalles, en el cual Alemania se opone principalmente, será una causa para la cual Alemania quiera cambiar esa realidad y el destino que le había tocado. Otra causa es el fracaso de la Sociedad de Naciones. La Liga de Sociedad de Naciones tenía que garantizar que no se repita otra guerra en el mundo. Sin embargo, fracasaron. Los miembros de la Sociedad de Naciones, donde estaba Inglaterra, por ejemplo, no pueden evitar el crecimiento de Alemania. Vemos ahí el mismo peso, ¿no? Inglaterra y Alemania se han nivelado, se ha roto el equilibrio continental. Ya no hay un equilibrio, Alemania tenía que estar abajo, pero no, está en el mismo peso que Inglaterra. Entonces la Sociedad de Naciones había fracasado. Alemania está poderosa y puede nuevamente estallar en una guerra mundial, ¿no? Muy bien, y también en la Segunda Guerra Mundial surgen bloques. ¿Cuáles son los bloques que surgen? Los aliados, integrado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El eje, integrado por Alemania, Italia y Japón. Finalmente va a intervenir la Unión Soviética, apoyando a los aliados, conviviendo con el capitalismo. A esto se le llamará la política de la buena vecindad. ¿Ok, muchachos? ¿Se entendió las causas de la Segunda Guerra Mundial? A ver si me confirman, por favor. Sí, todo claro, ¿verdad? Fácil, sencillo, puntual. Ok, muy bien, chicos, lo máximo. Excelente, entonces fácil, sencillo, está puntual. Y bueno, seguimos, continuamos. Y ahora vamos a hablar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a hablar sobre cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo se inició la Segunda Guerra Mundial. A ver, acá tenemos Alemania, acá tenemos Francia, pero el inicio del ataque lo hace Alemania, ¿verdad? Alemania inicia una llamada guerra relámpago, inicia su ataque a Alemania. Ahí vemos justamente la bandera nazi de Alemania, cómo va a empezar a crecer poco a poco, a expandirse. Y el objetivo es invadir primero la zona de Bélgica, ¿no? La intención es invadir Bélgica, invadir de manera directa la zona de Francia, ¿no? Pero cuando Alemania invade primero Austria, ahí vemos la bandera nazi, a esto se le llama, ¿qué cosa? El Anschluss, ¿verdad? La anexión de Alemania hacia Austria. Luego, ¿qué sucede? Luego Alemania va a invadir Checoslovaquia, la región de los Sudetes, argumentando que en Checoslovaquia había presencia de la raza aria caucásica, ¿verdad? Finalmente, Alemania, bajo esa excusa, somete todo Checoslovaquia. Entonces, así se inicia la expansión por el oriente, ¿no? Austria y Checoslovaquia. También los italianos están haciendo un ataque sobre Albania, es decir, Italia, que era el aliado de Alemania, con Mussolini, ataca la zona de la península balcánica, y Albania es atacada, ¿no? Luego también vamos a ver que se va a dar la invasión de Polonia. La mitad de Polonia es tomada por Alemania y la otra mitad por la Unión Soviética, por Rusia, ya que recordemos que Hitler de Alemania y Stalin de la URSS habían hecho un acuerdo, el pacto Molotov-Ribbentrop, que era el pacto de no agresión, ¿verdad? Ustedes recuerdan, y así Polonia había sido repartida. Muy bien, los italianos continúan avanzando y invadiendo la zona de la península de los Balcanes, y entre Francia y Alemania se forma una línea de defensa, la llamada línea Maginot. La línea Maginot es una línea de defensa, nuevas trincheras, para evitar el avance alemán. Francia creía que con esto iba a detenerlos como en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no va a funcionar bien. Los alemanes se van al norte y hacen un ataque aéreo sobre Dinamarca. Luego también invaden de manera aérea la zona de Normandía, el norte, ¿no? Noruega, la zona de los Países Bajos, también están sometiendo a los nazis por el norte y luego se van hasta la zona de Bélgica. Los franceses los tratan de detener. Muy bien, excelente. Luego de eso, ¿qué sucede? Alemania va a invadir por otro lado Francia, rompen la línea Maginot y avanzan los alemanes, ocupan la mitad de Francia, Italia la otra mitad. Francia ha caído, Francia ha caído, se establece el gobierno de Pétain, el gobierno de Vichy en Pétain, en Francia un gobierno colaboracionista de Alemania, y los franceses que quedan van a ir a refugiarse a Inglaterra, ¿no? Los alemanes atacan Inglaterra, se desarrolla la operación León Marino, ¿no? Para atacar Inglaterra, se da la batalla de Inglaterra, Inglaterra busca defenderse y los ingleses van a Grecia para expulsar a los italianos.
los nazis siguen ocupando Yugoslavia y se enfrentan contra Inglaterra en Grecia, expulsan a los griegos. Los ingleses se quedan en Creta, en la isla de Creta, y van a tratar de ser expulsados por los nazis, ¿no? Luego de eso, ¿qué sucede? Luego de eso, vamos a ver que los nazis van a hacer una campaña contra Rusia. Alemania intenta avanzar contra Rusia y ocupar todo Rusia con la llamada Operación Barbarroja, ¿no? Con la Operación Barbarroja rompen su tratado con Rusia y van a llegar hasta la zona de Moscú. Se da la batalla de Stalingrado, la batalla más sangrienta contra los rusos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan? Luego de eso, los ingleses avanzan en el norte de África y se desarrollan las batallas en el norte de África como el Alamein. Finalmente, vamos a ver que ingresa a Estados Unidos. Ingresa a Estados Unidos, expulsa a los alemanes y a los italianos de la batalla del Alamein. Los nazis van a ser retirados y luego de eso van a ir retirando, haciendo retroceder a los nazis en Italia. Van avanzando los ingleses aliados a los norteamericanos, porque ya se dio el ataque a Pearl Harbor. Y vamos a ver que Italia retrocede, avanza Inglaterra, avanza Estados Unidos, los rusos también avanzan, ganan en Stalingrado, los alemanes retroceden. Y bueno, luego de eso vamos a ver que se da un ataque aéreo contra Alemania. Inglaterra hace un ataque aéreo contra Alemania, los norteamericanos también atacan Europa Oriental. Bueno, y luego de eso, ¿qué vamos a ver? Ahí se da el enfrentamiento. Combates aéreos en el territorio de Berlín. Los rusos siguen avanzando y ocupan Europa Oriental. El socialismo está avanzando en Europa Oriental. Los nazis van retrocediendo. Y se va a dar la liberación de Francia con el llamado desembarco de Normandía. Esa es la playa de Normandía. Se va a buscar la liberación de Francia, el llamado Día D. Finalmente los nazis van a retroceder, ¿no? Retroceden los nazis, se libera esa zona de Francia, los alemanes van retrocediendo por el frente occidental, por el frente oriental también avanzan los rusos, siguen avanzando, los alemanes no pueden continuar y finalmente Alemania cae. Y se parte Alemania en 4 zonas de influencia. Una parte para Estados Unidos, la otra parte para Inglaterra, la otra parte para Rusia y la otra parte para Francia. Alemania queda partida en 2, 4 zonas de influencia. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Y luego de eso, pues, así termina la Segunda Guerra Mundial. Y luego de que termina así la Segunda Guerra Mundial, se da la Guerra Fría, que es en la época de 2 grandes superpotencias, el bloque comunista con la Unión Soviética y el bloque capitalista con Estados Unidos. Y en la Guerra Fría tenemos etapas: la máxima expansión, el inicio, la coexistencia pacífica, tolerancia, el rebrote de la lucha entre las 2 potencias mundiales, el final de la Guerra Fría y la época contemporánea hoy en día. Muy bien, ¿cuáles son los eventos más importantes durante estas etapas de la Guerra Fría? Por ejemplo, en el 48 se desarrolla el bloqueo de Berlín Occidental, ya que Alemania había sido partida y Berlín también, ¿no? Los norteamericanos bloquean Berlín para evitar un apoyo de los rusos. Muy bien, en el año 49 se crea la llamada OTAN, la alianza militar de Estados Unidos para una posible tercera guerra mundial. Por el otro lado, en el año 53, Stalin muere y con eso la URSS cambia su modelo económico, ¿no? La muerte de Stalin. Luego también en el 55 se crea el Pacto de Varsovia, una alianza político-militar de la Unión Soviética. Luego se da la coexistencia pacífica, una época de tolerancia en la Guerra Fría. En el 57 se da la carrera espacial, se lanza el Sputnik al espacio, satélite ruso. Llega el 58, al año siguiente, los norteamericanos lanzan el Explorer al espacio, con la carrera espacial. Luego en el 61 se construye el muro de Berlín para dividir, en este caso, Alemania. Eso lo hacen los rusos. Luego vamos a ver que en el 62 se da la famosa guerra de Vietnam. Estados Unidos interviene en Vietnam para evitar